¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, ¿verdad? Sí. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema, y les mandé el material, pero antes de ver eso, yo necesito verificar a ver quiero verificar qué tanto comprendieron el tema de los límites. Por ello vamos a hacer un ensayo este día. Les voy a colocar un ejercicio en la pizarra sobre los límites, ¿verdad? Y las primeras cinco personas que me manden el ejercicio resuelto al WhatsApp, las primeras 5 personas que los tengan bueno, se van a ganar 5 puntos. Los primeros 5 que yo vea que están bien, les voy a ponderar la nota de 5%. Eso es para motivarlos a que cuando hagan las tareas, que busquen entender, ¿verdad? Bueno, tienen unos 3, 4 minutos para que me lo hagan ahorita. Límite cuando x tiende a -3 de 2x cuadrado más 5x menos 3 sobre x cuadrado menos 9. Solo lo terminan y me lo mandan. Y me lo mandan al privado de WhatsApp, por favor. A ver, el que usa Ivette Troches, ¿cuál es el primer nombre? Ivette Troches. ¿O quién lo utiliza? Ese chico que estoy pasando lista y me encuentro con una Ivette Troches que no la tengo en lista. Ah, es Ruth Ivette Troches, ¿verdad? Ajá. Trate de poner el primer nombre también, porfa, Ruth.
¿Ya terminó alguien? Todavía no me han mandado la respuesta. Manu Dubón, ¿quién es? No tengo ningún Manu. Es Osmin Manuel de Administración. ¿Cómo se llama? Osmin Manuel. Osmin Manuel. Pongan el nombre ahí, porfa, porque es más fácil. Imagínense para cuando lo hago por captura de pantalla. Ahí quedo averiguando quién es. Dos, cuatro, 12. Entonces, nada, no me mandaron nada, o sea, nadie lo pudo, ya lo pudieron hacer algunos. Kevin Guevara. Ya cayó uno. Jennifer. A ver, Jennifer. Jennifer, revise. Es un pequeño error de signo que tiene usted. Al momento de sustituir, revisa. Revise Jennifer y me manda la respuesta corregida. Está muy cerca, solo fue un error de signo. Al momento de sustituir. Ajá. Bueno, Pero ¿en nadie. qué lado me equivoqué en los signos, profe? ¿Cómo dice? ¿En qué me equivoqué en los signos? Al momento de sustituir, la factorización la hizo bien. Solo al momento de sustituir el valor de 3 negativo, ahí fue que cometió el error. Verifíquelo en el numerador. Ah, ahorita. Vaya pues. Dayana, vamos a ver, Dayana, ¿cómo está el ejercicio? Dayana es de informática, ¿verdad? Sí. Es Dayane Mariela Antunes, ¿cierto? No, Dayana Michelle Maradiaga. Dayana, perdón, ya está en otro curso. Dayana Michelle Maradiaga. Bueno, se ganó 5 puntos, Dayana. Y entonces ahora el tiempo terminó. Ya no más, solamente si me manda la corrección Pineda,
le puedo aceptar a Pineda la respuesta, ¿verdad? Ya los demás ya no. Bueno, lo primero que teníamos que hacer era factorizar el numerador por el método de las tijeras, ¿verdad? 2 por 3, 6 y 1 por 1, 1. Para que me dé positivo, el más grande tiene que ser positivo y el más pequeño negativo. Así me queda más por menos da menos. Entonces la factorización del numerador es x más 3 y 2x menos 1. Y en el denominador lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. Acuérdense la fórmula a cuadrado menos b cuadrado es a menos b por a más b. En donde a sería la raíz de x2 y b sería la raíz de 9. Entonces me queda x menos 3 y x más 3. Se cancela el término x menos x más 3. Me queda eso y ahora solo hago la sustitución. 2 por negativo 3 menos 1 sobre negativo 3 menos 3. Más por menos da menos. Y ahí creo que fue que cometí el error Pineda, ¿verdad? Entonces me queda negativo 7 sobre negativo 6, que es igual a 7 séptimos. Muy bien, Dayana, ¿verdad? 5 puntos. 5 puntos ganados. La idea es que usted vaya aprendiendo, pues, no solo mandar tareas, ir aprendiendo. En la próxima clase, igual le voy a poner al principio un ejercicio así. Imagínense alguien que acumule hasta 30 puntos, ¿verdad? Ya eso se le suma al examen, pues. Ya lleva una buena cantidad. Hay un buen colchón. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de las derivadas. Las derivadas, ¿verdad? Las derivadas no son más que es una pendiente de una recta tangente a una curva. Vaya, por ejemplo, si yo tengo dibujado una función cúbica y sacamos una pendiente aquí, una recta tangente a esa curva, pues eso será la derivada. La derivada será la pendiente de esta recta tangente, ¿verdad? De esta recta se le llama tangente porque, vea la diferencia, esto es una secante y una que solo toca un punto se llama tangente. Entonces la derivada no es más que la tangente, ¿verdad? La pendiente de esa recta tangente que va a pasar por un punto de la gráfica. Entonces a eso se refiere cuando sacamos la derivada. Entonces, para que tengan la idea de qué es una derivada. Tiene muchas aplicaciones la derivada. Con la derivada yo podría, por ejemplo, graficar exactamente funciones cúbicas, parábolas, para encontrar el mínimo, el máximo. Tiene bastantes aplicaciones en otros campos. En física tiene aplicaciones, ¿verdad? Para hallar velocidades, para hallar aceleraciones. Ahí se aplica la derivada. Bien, vamos a ver la definición. Si ustedes ven el material ahí, que les mandé en la página 47, ahí sale la definición de la derivada. Bueno, 47 está encerrada en la página 48. Vamos a copiarla de definición.
sea f una función, dice, cuando x, cuando existe límite, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x, bueno, aquí sale a más h menos f de a sobre h. O sea que la derivada se obtiene a partir de un límite. A partir de un límite cuando h tiende a 0 de la función, ¿verdad? Esto se puede calcular con teoremas, pero me interesa que aprendan a usar la definición para calcular derivadas. Pues esto que sale aquí es la forma de representar la derivada. Hay varias maneras, ¿verdad? Puede ser con un apóstrofe f', o a veces se utiliza, por ejemplo, esto o esto. Hay varias maneras, ¿verdad? De representar una derivada. A veces sale así. Ahí le piden la derivada de 2x menos 5. Entonces de eso se trata. Vamos a hacer un ejemplo aplicando la definición. Encuentre la derivada. Aplicando la definición, encuentre la derivada de la función. Así por 3 puntos, rapidito. ¿Quién me dice cuál es la derivada de esa función? 2x más 1. 2x más 1 es la función. ¿Cuál sería la derivada? X. No. No me escucharon cuando les definí qué es una derivada. Les dije que es la pendiente de la recta tangente a una curva. En este caso, como la función es lineal, entonces claramente se mira que la pendiente va a ser 2. Porque una función lineal está definida así. Mx más b, donde m es la pendiente. Entonces, como la pendiente de esa recta es 2, entonces la derivada también es 2. Ya de antemano sabemos que nos va a dar 2. Claro, pero voy a aplicar la definición. F' de x igual al límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? F de a más h. ¿Qué significa eso? Que voy a sustituir la x por a más h. ¿Ah? Mire, aquí dice 2x, entonces yo escribí 2 por a más h. Más 1. Menos f de a. ¿Cuál sería f de a? Sería 2x más 1. Sobre h. Ya luego solo multiplico. Bueno, aquí vamos a poner... aquí vamos a poner x mejor. ¿Vale? Sí, porque lo que sustituyo, la x que está aquí, la sustituyo por x más a. ¿Vale? Para dejarlo en función de x. Entonces quedaría 2 por x más h más 1, ¿va? Menos f de x, que sería 2x más 1. ¿Qué me va a quedar? 2 por x, 2x, 2 por h, 2h. El 2 no lo va a multiplicar por el 1, solo lo va a bajar. Y aquí menos por más da menos y menos por más da menos. Ajá, ¿qué va a pasar? Bueno, que 2x se cancela con 2x porque se restan y da 0. 1 se cancela con negativo 1, también da 0. Entonces solo me queda, voy a borrar
aquí arriba para terminar. ¿Qué me queda? Me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2h entre h, ¿va? Pero la h la puedo cancelar. Y me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2. ¿Cuánto me da ese límite? Aquí es igual el límite de una constante, a ver si lo recuerdan. Es la constante misma, ¿verdad? Como no tiene variable, entonces el límite es 2. Entonces esa sería la pendiente de esa función, la derivada, ¿va? Que conocemos. La derivada de la función. ¿Ok? Bueno, ese es el ejemplo número 1. Ejemplo 2. Lo mismo, ¿verdad? Vamos a aplicar la definición nuevamente. F' de X sería igual al límite cuando H tiende a 0 ¿de quién? De 1 menos 3 por X más H, ¿verdad? Y aquí quedaría ya la primera parte, menos. Y en el otro, pues va a ir la función 1 menos 3X. Y abajo queda H. Fácil. Entonces me queda el límite cuando H tiende a 0 ¿de quién? 1. No me lo voy a restar, ¿verdad? Porque primero se multiplica, dice la regla. Entonces voy a multiplicar 3 por X, 3X y 3 por H, 3H. Y aquí menos por más da menos y menos por menos da más. Mucho cuidado con los signos, ¿verdad? Ahora, siempre se va a cancelar, ¿ves? Los términos que no tienen H se cancelan. Si no se le cancelan es que cometió algún error, pero siempre se cancelan, ¿verdad? Entonces queda el límite cuando H tiende a 0 de negativo 3H sobre H. Y cancelo la H y me queda límite cuando H tiende a 0 de negativo 3. ¿Y a qué es igual eso? El límite de una constante es la constante misma. Entonces, la derivada sería negativo 3. Bueno, así se hacen los ejercicios aplicando la definición. Entonces, en el ejercicio 1.1, ahí va a haber ejercicios así, ¿verdad? Facilito. Hay uno ahí de cuadrado, pues ese es lo que lleva es más trabajo, pero podemos hacer uno ahí para que no tengan problemas. Así que vamos a cerrar con el ejemplo 3. Vamos a poner aquí 2x cuadrado más 5x. Vamos a agregarle más. Menos 2. Vamos a encontrar la derivada de esa función. Mire, es una función cuadrática. El grado es 2. En las anteriores 2 ejemplos eran lineales. El procedimiento es siempre el mismo. F' igual al límite cuando H tiende a 0 ¿de quién? De 2. ¿Qué voy a escribir en vez de X? X más H al cuadrado. Mire que sigue el segundo término, más 5. Aparece otra X, vuelvo a escribir X más H. Menos 2. Ya está la primera parte. Y la segunda es menos f de x. F de x, usted solo va a escribir la segunda función así como está. Ahí tenemos. Ahora voy a aplicar las reglas para multiplicar, ¿verdad? F' de x igual, límite h tiende a 0. Aquí tengo el cuadrado de una suma. Si ustedes recuerdan en álgebra, ¿verdad? El cuadrado de una suma es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término.
Eso es lo que me da de x más h al cuadrado, este trinomio. X cuadrado más 2xh más h cuadrado. Sigo, 5 por x, 5x, 5 por h, 5h. Y el 2 se baja. Menos por más da menos. Menos por más da menos. Y menos por menos da más. Muy bien, algo que puede eliminar ahorita, sí, puede eliminar 5 y 5 y puede eliminar 2 menos 2 para que se me vaya haciendo más corto el ejercicio, ¿verdad? F' de x igual al límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? 2 por x cuadrado, 2x cuadrado. 2 por 2, 4xh. Y 2 por h cuadrado es 2h cuadrado. Sigo con lo demás, más 5h. 5x era aquí, ¿verdad? 5h, a ver, no, 5h tenía, ¿no? 5h menos 2x cuadrado, ya no hay más. Ajá, ¿y ahora qué cancelo? 2x cuadrado se cancela con 2x cuadrado. Y puede ver que los términos que me quedan, todos tienen h de los tres. H, h, h. Entonces voy a sacar factor común h en el numerador. ¿Para qué? Para poder cancelarlo con este, ¿verdad? Saco el factor común h de este término, queda 4x. Saco una h de factor común aquí, me queda 2h. Y si le saco la h al 5h, queda 5. Cancelo la h y ya me quedan todos los términos, los tres términos ahí, ¿verdad? Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de 4x más 2h más 5. ¿Cuánto da ese límite? Bueno, como h es igual a 0 o tiende a 0, este término se pierde y el resultado sería 4x más 5. Esa sería la derivada de esa función cuadrática, 4x más 5. Ese sería el procedimiento. No sé si tienen alguna duda hasta allí. ¿Tienen o no tienen? Fíjense que aquí les pedí encontrar a f, la derivada. Aquí les pedí la derivada. A veces estoy viendo en los ejercicios que le van a quedar que a veces le piden f' en 1, por ejemplo, o f' en... ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Fíjense bien. Voy a borrar esta parte para que vean lo que va a hacer en esos casos. Si en este ejercicio yo le pidiera encuentre f', así. Encuentre f' de negativo 2. Miren, va a encontrar f' de negativo 2. Entonces usted lo primero que va a hacer es todo lo que hizo aquí. Primero va a encontrar la derivada. O sea, usted encontró que la derivada era 4x más 5, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el resultado. Pero al final me están pidiendo f' de menos 2. Entonces lo que hay que hacer nada más es sustituir la x por el menos 2. ¿Cuánto me da? 4 por 2, 8. Y el resultado sería negativo 3. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, lo primero que va a hacer es con la definición encuentra la derivada, ¿verdad? Entonces la derivada es 4x más 5. Y lo que va a hacer al final, es sustituir la x por el negativo 2. Eso es todo lo adicional que va a hacer. Muy bien. Esto sería usando la definición, ¿verdad? Usando la definición va a hacer esos ejercicios. Pero tenemos
tenemos unas propiedades por ahí. A ver, en la página número 49. En la página 49 dice cálculo de la derivada. De las propiedades, dice. La propiedad dice, si C es una constante, entonces C' es igual a 0. Vaya, en otras palabras, si la función es constante, entonces la derivada es 0. Por ejemplo, si yo le digo derivar 5, la derivada de 5 sería 0. ¿Por qué? Porque 5 es una constante. ¿Lo ven? No tendría que hacer más. Simplemente usted identifica que es una constante lo que va a derivar y ya va a poner que la derivada es 0. La propiedad B dice KF de X prima es igual a KF prima de X. En donde dice que K es una constante. Aquí lo que hay es una multiplicación de una constante por una función. Vaya, por ejemplo, si yo le digo derive 2 por 3x menos 5, yo puedo sacar el 2. Puedo sacar el 2 y solamente derivar 3x menos 5. Así es la propiedad la B. Entonces en la propiedad B yo puedo sacar cualquier constante de la derivación y solo deriva la función. De todas esas, a ver, bueno. La propiedad C es de una suma y por cierto se aplica también para la resta. Suma y resta, ahí la tienen, ¿verdad? Dice que la derivada de una suma es igual a la suma de sus derivadas y la derivada de una resta es igual a la resta de sus derivadas. Pero la más importante, les decía, que tienen ahí esa definición es la que está en un cuadro más abajo que dice derivada de un monomio. Dice x a la n prima es igual a n, x a la n menos 1. N dice es un número natural. Pero en realidad se aplica también para números enteros. Cualquier número entero, es más, cualquier número racional. Decía yo que esta es la propiedad más importante, porque prácticamente todo se deriva con esta propiedad. Vea, por ejemplo, la derivada bueno, digamos, de x a la 6, ¿cuánto sería? Según esa propiedad. La función es x a la 6. Entonces lo que voy a hacer es que el exponente del 6 va a pasar a multiplicar a la x. Bien, 6x. Y que al exponente le va a restar 1. 6 menos 1. ¿Cuánto es 6 menos 1? 5. 5. Entonces la derivada de esa función sería 6x a la 5. Ven la importancia, ¿verdad? Entonces prácticamente para derivar, con esto vamos a derivar, ¿verdad? Ejemplo 2. La derivada de 4x al cubo. ¿Cuánto me da? Aplicando la propiedad número 2, la B, yo puedo sacar esta constante. Saco la constante y derivo para x a la 3. Entonces, ¿cuál es la derivada de x a la 3? ¿Quién me dice cuál es la derivada de x a la 3? A ver.
Chicos, ¿quién? 2. No. Mire la ¿Cómo anterior. dijo, profe? ¿Cuál es la derivada de x a la 3? La derivada de x a la 6 fue 6. 3. Entonces la derivada de x a la 3 es 3. ¿X a cuánto? A las 2. A la 3 menos 1. A la 3 menos 1, que es 2. Correcto. Entonces me queda 4 por 3, 12, x cuadrado. Esa sería la derivada de esa función. ¿Ven qué fácil es la aplicación, verdad? Mire, la derivada de 5x cuadrado menos 13x más 2, en la propiedad C y D, dice derivada de una suma y de una diferencia. Entonces, yo lo que puedo hacer es derivar cada uno de ellos. Mire, derivo cada término. Y ahora solo lo voy a sacar la constante. Aquí la constante es 3. Y el último, ya sabemos que la derivada de una constante es 0 según la propiedad A que está en el cuadro. Entonces la derivada del 2 es 0. Y ahora solo tengo 5 por, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? A ver, derivada de x cuadrado. 2x 1. 2x a la 1, así, 2x. Y la derivada de x, ¿cuánto es la derivada de x? 0. 1. X 1, ¿verdad? a la 1 menos 1. Sí, quedaría, mire, si yo lo hago así, quedaría 1x a la 0. Porque el exponente que tiene esta función es 1. Entonces, por eso el 1 pasa aquí y le resto 1 menos 1 me da 0. Pero como sé que x a la 0 es igual a Es 1, igual a 1. el resultado es 1. Entonces, la derivada de x es 1. Y al final, 5 por 2, 10. Entonces, el resultado sería 10x menos 3. Esa sería la derivada de esa función. Como pueden ver, la aplicación es bien fácil. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar porque el tiempo se fue. Los ejercicios que me tendrían que hacer en esta primera parte es hasta el ejercicio 1.4. Bueno, hasta el 1.3. O sea que vayan avanzando en el 1.1, 1.2 y 1.3. Recuerden que la primera parte de la tarea es